Es un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Ya comienza la tarde en buena parte de nuestro continente y acá comienza esta conexión digital meridiana de Telesur. Muchas noticias que dan la vuelta al mundo en las redes sociales. Vamos a ver. Hace un día, el domingo, más de 36 millones de colombianos estaban habilitados para sufragar en la consulta anticorrupción. El resultado, bueno, la participación de más de 11.600.000 colombianos que escogieron por la opción del sí, pero este resultado es menos de 1 millón del mínimo requerido que correspondía a 12.140.342 votos, es decir, lo que correspondía al 33.3% del padrón electoral para que el Congreso aprobara la iniciativa, la consulta anticorrupción. Los votantes tenían que escoger si estaban o no de acuerdo con 7 preguntas contra la corrupción que incluían, entre otras cosas, recorte de salarios de los integrantes del Congreso, endurecer las penas para los corruptos y prohibirles incluso que volvieran a suscribir contratos con el Estado, entre otras informaciones. Revisamos el portal de la casa, vamos al detalle. La pregunta que se hace en esa plataforma, que viene ahora tras votación de consulta anticorrupción en Colombia. ¿Qué pasa luego de esta consulta? Pues pese a no alcanzarse el mínimo de los votos necesario para la ex senadora y ex candidata a vicepresidenta en las elecciones de ese mismo año y además una de las promotoras de la iniciativa, Claudia López, asegura que lo que viene de ahora en adelante es presentar este próximo martes, dentro de un día, ante el Congreso o ante el presidente Iván Duque, una propuesta legislativa que incluya los 7 mandatos sometidos a la votación. Es decir, las 7 preguntas las van a acomodar en otro proyecto y las van a someter ahora ante el Congreso y ante la Presidencia de la República. Y ahora será el legislativo dominado por el Centro Democrático, la formación opositora a la consulta, aunque con una fuerte oposición de partidos de centro de izquierda, quienes tendrán que valorar si escuchan o no a más de 11 millones de colombianos, o es el presidente Iván Duque el que adopta medidas por concreto. En caso de no ser aprobados por la vía legislativa, podrían ser aprobados por un decreto presidencial, un decreto ley. En ese sentido, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha manifestado recientemente que presentará, junto con la Procuraduría General, un proyecto de ley en el que, entre otros, se consagrará la responsabilidad penal de las personas jurídicas para endurecer las sanciones a empresas que pretendan corromper a los funcionarios públicos. Otro medio de comunicación, vamos a revisarlo de inmediato, aparece en pantalla, se trata de la Crónica Digital, titulan, aunque perdió, consulta anticorrupción hace historia en Colombia. Medios de prensa han asegurado ya hoy, ya este mismo lunes, que la consulta anticorrupción no solo alcanzó la mayor votación que cualquier mecanismo de participación electoral y ciudadano pudiese tener, sino una participación superior a la de cualquier presidente colombiano. Mire, sin ir tan lejos, y acá me detengo, Iván Duque, por ejemplo, obtuvo poco más de 10 millones de votos. Esto teniendo en cuenta que se realizó campaña electoral, tuvieron espacios en diferentes medios de comunicación para promover sus propuestas, para presentar las propuestas. Ahora, esta consulta anticorrupción fue hecha sin siquiera tener un aval correspondiente o el necesario apoyo de la Registraduría o del Consejo Nacional Electoral Colombiano o incluso desde el propio Ejecutivo colombiano, desde la propia Presidencia de la República. Sin embargo, salieron a votar más de 11 millones de colombianos. La consulta, por primera vez realizada en Colombia desde la Constitución de 1991, buscaba cambiar la Carta Magna de 1886 en ese entonces por considerarla obsoleta. Esto estamos hablando de la primera, para asegurar la paz y los derechos fundamentales, y quedó por debajo de los 12.140.342 votos necesarios para ganar. Una de las promotoras de esa iniciativa, la congresista Angélica Lozano del Partido Ecologista Verde, aseguraba que esa votación condenaba al Congreso y al presidente Iván Duque a autorreformarse para aprobar así los 7 mandatos anticorrupción y recuperar los 16.000 millones de dólares que ella asegura le roban al Estado en lugar de subir los impuestos. En directo, Paola Fernández tiene todos los detalles. No se alcanzó el umbral obligatorio para la consulta anticorrupción. Se necesitaban 12.140.000 votos y se alcanzaron 11.600.000. Se necesitaba el 30% del censo electoral, que hasta el momento en Colombia es de 36 millones de colombianos habilitados para votar. Lo que se ha dicho por parte de los promotores de la consulta anticorrupción es que esto definitivamente es un logro. Por eso ellos llevarán los 7 puntos de la consulta anticorrupción ante el Congreso
Congreso de la República como proyectos de ley. Lo que ellos dicen es que se debe respetar la decisión de más de 11 millones de colombianos, más de las personas que votaron por el actual presidente Iván Duque, que esto debe ir ante el Congreso de la República para que sean planteados como proyectos de ley. Esto se hará el día de mañana a las 8 de la mañana ante el nuevo Congreso de la República. Pero los más de 11 millones de colombianos que participaron en esta consulta anticorrupción han dicho estar orgullosos de su ejemplo, han dicho estar orgullosos de su trabajo hecho hace solamente un día en Colombia. Han posicionado la etiqueta "Yo voté contra la corrupción" y mediante esta etiqueta, mediante este hashtag, hay un sinfín de publicaciones, por ejemplo, en Twitter. William Niño, aquí está la generación que cambiará el rumbo de Colombia. La etiqueta "Yo voté contra la corrupción". Las cifras: 11.669.346 sí en la consulta anticorrupción, 8.034.189 candidatura presidencial alternativa, y ahí las diferentes cifras de participación durante las últimas elecciones o las elecciones más destacadas que se han registrado durante los últimos años en Colombia, y tienen que ver precisamente con el contraste que hacen los ciudadanos que salieron a votar sin la existencia de una campaña política a grandes magnitudes o sin siquiera la existencia de una campaña a tintes políticos, era solamente una campaña ciudadana. Otra publicación en Twitter, vámonos de inmediato a otra plataforma, seguimos en esta plataforma. Andrés Carlier: ¿cuánto pesan hoy en día tus palabras, maestro? Se refiere a Gabriel García Márquez, el Nobel y escritor colombiano, Nobel de Literatura. Definitivamente nos quedó grande librarnos de nuestro destino de violencia, sufrimiento y corrupción. Tan solo falta que destruyan acuerdos de paz para constatar que tus palabras no fueron novela, sino profecía. La etiqueta "Yo voté contra la corrupción". Sigo en esta plataforma digital, sigo en Twitter, Pablo Sanabria. Eso es una crítica que hacen, y mucha atención, mucho ojo a esta publicación. Mire, mientras los canales comerciales no parecen estar interesados en la consulta popular, los canales regionales sí informan. A los canales privados les interesa el televidente rating, no el ciudadano. De ahí la importancia de la televisión pública. Bien por Teleantioquia, publica Pablo Sanabria. Teleantioquia es un medio de comunicación de Colombia regional. Tiene sede en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, la capital de este departamento. Y allí entonces la crítica a los grandes conglomerados, a las grandes corporaciones de los medios de comunicación en Colombia. Rápidamente cambiamos de plataforma, vámonos ahora hasta Instagram. Hay esta misma etiqueta que se hace reflejada acá: "Yo voté contra la corrupción". Esto es una caricatura de Malbuena. Miren ustedes, la pisada hacia los 11.671.420 electores que salieron a sufragar hace un día para apoyar la consulta anticorrupción. Otra publicación en Instagram, vamos a verla de inmediato, me la colocan acá por favor. Mire usted, un niño, un pequeño: "Yo voté contra la corrupción. Con algo de ayuda de Mati, traté de explicarle a él y a Valeria el significado de la consulta. Ahora no sé cómo hacerme entender el irracional resultado". ¿Cómo se traduce esto? Bueno, un padre de familia que fue con sus 2 hijos, fue hasta un centro de votación, fue hasta una casilla electoral habilitada por el CNE de Colombia para votar en esta consulta anticorrupción. La respuesta, bueno, acá está claramente, aparece en pantalla todas las opciones al sí en estas 7 preguntas. Y era el niño, era uno de sus hijos, uno de los hijos de Alex Vamaro, quien les estaba ayudando a establecer, bueno, todas las opciones. Ahora la pregunta es, no sé cómo hacerle entender el irracional resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que no se alcanzó la mayoría para erradicar en el Congreso la ley anticorrupción. Hablamos rápidamente de otros temas, ya cambiamos de escenario. El líder de la comunidad mapuche en resistencia de Cuchamen, Facundo Jones Uala, ha sido trasladado durante este reciente fin de semana de nuevo hasta el penal de Esquel, eso es en Argentina, a decisión de la fiscal Silvia Little. Más de 20 efectivos de la Policía Federal ingresaron de forma violenta al domicilio donde estaba Facundo, al domicilio de su abuela, la señora Trinidad Uala, donde el líder mapuche se encontraba cumpliendo la prisión domiciliaria, y sin leerle ninguna notificación, sin decirle, mire, venimos por esto y lo vamos a llevar por esto. No, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron hasta la unidad penitenciaria 14 de Esquel. Esto ocurrió en Argentina. Revisamos de inmediato prensa regional, vamos a ver cómo están publicando desde el portal web Chubut. Jones Uala volvió a la cárcel a la espera de la extradición. Pretenden ahora enviarlo hasta Chile.
Si vamos al detalle, la doctora Sonia Ivanov, la abogada defensora de Facundo Jones Uala, indicó que la revocación de prisión domiciliaria fue dispuesta precisamente por el juez Villanueva a partir del pedido de la fiscal Silvia Ariel de Bariloche. Sobre los motivos de esta revocatoria, dijo que la fiscal pidió la revocatoria del arresto domiciliario entendiendo que la Corte Suprema había resuelto el tema de la extradición. A su vez entienden que puede haber peligro de fuga y en referencia a la extradición informó Ivanov que si estuviera resuelto el proceso administrativo de Cancillería, el traslado de Jones Uala a Chile debe concretarse en los próximos 10 días hábiles, a esperas incluso de pronunciamientos por parte del gobierno chileno. Nos vamos hasta Chile, el lugar donde ahora debe ser extraditado el integrante de la comunidad mapuche Facundo Jones. Paola Dragnik tiene toda la información. El Lonco Wallace, que fue encarcelado este sábado tras conocerse el viernes pasado que la Corte de Argentina aprobó la extradición de este dirigente mapuche hasta nuestro país para enfrentar la justicia por los cargos que tiene desde el año 2013, cuando se le vinculó a un atentado incendiario aquí en el sur de Chile. Una extradición que se hizo, la verdad, es bastante rápido. En 14 meses la justicia argentina decidió que puede ser extraditado. Él ahora está en la prisión en el sur de la Argentina esperando los trámites de su arribo hasta Chile, que podría ser a la cárcel de Valdivia. Hasta ahora no han trascendido grandes detalles. Lo que sí llama la atención es la coordinación entre ambos estados, que parecen estar de acuerdo para apurar estos procesos en los cuales se vinculan a los dirigentes mapuche que hacen resistencia territorial tanto en el sur de Argentina como en el sur de Chile. ¿Qué están buscando todos esos pobladores mapuches? Bueno, que les sean restituidas sus tierras ancestrales que por años, por décadas han estado cuidando, han estado resguardando, han estado protegiendo. Y cuando hablamos de este par que decía, por ejemplo, Paola Dragnik en el reporte, hacía referencia tanto al trato que se le da en Chile a los mapuches, casos puntuales, por ejemplo, Francisca Linconao y diferentes integrantes de comunidades mapuches, como con el trato que se le da en Argentina a los integrantes de comunidades mapuches o defensores de las causas mapuches, lo que pasaba este fin de semana, ¿no?, con Facundo, pero también lo que pasaba hace más de un año con el joven Santiago Maldonado, un fiel defensor de la causa mapuche que fue desaparecido y luego, cerca de 70 días después, su cuerpo fue localizado muy cerca del lugar desde donde desapareció. Y allí la casualidad a la que hacía referencia Paola del trato que le dan en estos dos países a los integrantes de comunidades mapuches o a los defensores de las causas mapuches. Esta crítica no solamente se refleja en las calles, no solamente se refleja desde las defensas de estos grupos, ¿no?, de personas, comunidades mapuches, también se da esta crítica en los medios de comunicación, en las redes sociales sobre todo. Festivales solidarios, una cuenta de una organización no gubernamental, nos sumamos en solidaridad con la lucha del mapuche y pedimos la libertad del Lonco Facundo. Libertad, defensores de tierra. La exigencia no a la extradición del Lonco Facundo Jones Uala. Incluso van a estar estableciendo conversatorios y una rueda de prensa con el pronunciamiento de la madre de Facundo, con Isabel Uala. La citan este próximo martes, 28 de agosto a las 17 horas, tiempo local, en la Argentina. Esto va a ser en la estación sur del Centro Cultural Omar Favero, en Buenos Aires, la capital de la República de Argentina. Más publicaciones, rápidamente las revisamos. Aparece en pantalla un trino desde la cuenta Rock Primero. Gobierno de Sebastián Piñera, menciona el presidente chileno. En ataques, Chile, con la represión de la violencia física y psicológica contra las mujeres y los niños del pueblo indígena mapuche en beneficio de la industria forestal que está matando la biodiversidad del bosque nativo. La etiqueta, un llamado para la Organización de las Naciones Unidas. Más publicaciones, avanzamos rápidamente, nos quedamos en Twitter. El otro kiosco, Facundo Jones Uala, hay voluntad política de entregar todo a los gringos. Y esto lo decía recientemente Facundo, unos 10 minutos antes incluso de haber sido nuevamente arrestado por las autoridades y ahora trasladado hasta una prisión ya estricta, pero recordemos que él estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Vamos a la pausa, visítenos, estamos en www.telesurtv.net, allí información de referencia, material audiovisual que usted debe revisar, que usted debe conocer. Dejamos con un ejemplo de ello y ya venimos.
plataformas digitales varía la información rápidamente. Vamos a hablar de Argentina. Familiares de víctimas de violencia institucional junto a organismos de derechos humanos, organismos sociales y organismos políticos van a estar participando durante esta jornada en la cuarta marcha nacional. Es contra el denominado gatillo fácil. Van a utilizar un lema: ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más. En esta oportunidad, las columnas van a sumar la consigna "no a la doctrina Chocobar". Ahora, vamos a entrar un poco en contexto para nuestra audiencia en América Latina y en el mundo. Mire, gatillo fácil es una expresión que es utilizada para indicar el uso abusivo por parte de las fuerzas de seguridad de armas de fuego y generalmente presentada esta como una acción accidental o de legítima defensa. Según el relevamiento realizado por la organización antirrepresiva Correpi, hay más de 5.500 casos de gatillo fácil desde el retorno al sistema democrático en la Argentina. Revisamos de inmediato portales argentinos, medios de comunicación de este país. Aparece en pantalla la publicación que hace el portal Página 12. Marchan contra el gatillo fácil. Los familiares de víctimas del gatillo fácil salen este lunes, este 27 de agosto, de nuevo a las calles en la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil. Están denunciando los casos de fusilamiento de jóvenes, en su abrumadora mayoría menores de 25 años y también de barrios humildes. Algunos les dicen falsos positivos. La marcha busca poner en evidencia que estos son simples y llanos fusilamientos con los que los policías pasan a ser jueces y verdugos de los propios jóvenes, han dicho incluso las familias de los asesinados, que son asesinados por la espalda cuando no hay peligro para terceros ni para quienes aprietan el gatillo. Vámonos con algunas de las exigencias de los convocantes durante esta plataforma, durante esta marcha. Alguna de ellas, por ejemplo, la primera: basta de gatillo fácil, justicia por Nahuel Salvatierra, Facundo Herreyra y los diferentes miles de casos que están impunes. Dicen ellos, ni un pibe menos, ni una bala más. El Estado, aseguran, es responsable. Otro de los puntos: basta de atropellos y abusos, basta de detenciones ilegales por parte de la policía de la provincia de Salta a artistas callejeros, manteros y comercios ambulantes, colectivos de identidad de género y hasta los migrantes. Exigen también la derogación de la ley de contravenciones 7135. Exigen la libertad inmediata y del desprocesamiento a los luchadores sociales presos y perseguidos. No a la criminalización de la protesta social, también están exigiendo esto. Exigen además la desmilitarización del territorio mapuche en la Patagonia de Argentina, así como la solidaridad con la coordinadora de estudiantes secundarios por la causa del aborto legal. Dicen también basta de feminicidios, transfeminicidios y travesticidios, no al abuso de las Fuerzas Armadas en represión interna. Dicen que están exigiendo una salida de las bases militares de Estados Unidos en la Argentina y además le dicen fuera al Fondo Monetario Internacional. También le dicen basta la precarización laboral, basta de recortes presupuestarios, apoyo a la lucha docente y en defensa de la educación pública. Edgardo Esteban, uno de nuestros corresponsales en Argentina, tiene toda la información. En directo vamos con él. Se realiza la cuarta marcha de lo que se denomina el gatillo fácil, esta situación de la represión por parte de efectivos de seguridad que se ve a diario en la República Argentina, tanto en lo que son las marchas y las protestas sociales, pero también en lo que significa la alternativa y la luz verde que ha tenido por parte del gobierno de Mauricio Macri a la represión por parte de los efectivos de seguridad que sin ningún tipo de prevención han generado situaciones de muerte, particularmente en jóvenes menores de 25 años. Sus familiares, acompañados de organismos de derechos humanos, de movimientos sociales, van a marchar desde el Congreso de la Nación hasta la propia Plaza de Mayo para decirle de cara a la Casa de Gobierno que no haya nuevamente esta situación de represión que se vivió en la Argentina, que ha marcado este tiempo de violencia y que ahora se vuelve a acrecentar en función de las estadísticas y los casos que realmente son graves que se viven a diario en la República Argentina. Hay muchas publicaciones que se hacen desde las redes sociales. Vámonos de inmediato. Parte de lo que están publicando los argentinos. Etiqueta fue la policía, es el nombre de su usuario en Twitter. Su nombre real es Luciano Arruga. Hoy, marcha nacional contra el gatillo fácil. El Estado es responsable. El panfleto de convocatoria: yo marcho, marcha nacional contra el gatillo fácil, el lunes 27 de agosto a las 16 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Familiares y víctimas del gatillo fácil. Panfleto de convocatoria. Vámonos de inmediato con otra publicación, un trino donde denuncian que quitaron los afiches de la convocatoria de la marcha. Esta denuncia la hace en Twitter Mariana Romero. Acá la gente que se dedicó minuciosamente a sacar los afiches de la marcha contra el gatillo fácil, me dicen que uno de ellos, el de gorro, es decir, el que está de amarillo, es policía, probablemente una patrulla urbana. Esto ocurrió en Tucumán. ¿Ven la denuncia ciudadana a este sujeto que está
con ese abrigo rojo y con el gorro amarillo están denunciando que es policía y está avalando eliminar los afiches, los panfletos de convocatoria a esta marcha contra el gatillo fácil en Argentina. Denuncias ciudadanas que hacen en Twitter y son vistas a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y del Caribe. Seguimos con las publicaciones. Paul de Viace 1 en Cuba. La concentración en Cuba, no, en la ciudad de Buenos Aires, corrijo y pido excusas, en la ciudad de Buenos Aires la concentración será a las 17 horas en Colón y General Paz. La pregunta, ¿nos vemos ahí? Una etiqueta, Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, un pibe muerto a manos del gatillo fácil cada 23 horas, no es una estadística, no es un número, es una realidad, que no te la tapen, basta de arrancarnos a los pibes. Puedo leer rápidamente lo que está en el panfleto. Yo marcho, Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. La hora de convocatoria a las 18 horas tiempo local en Buenos Aires. La hora varía dependiendo donde estén ubicados estos diferentes integrantes de movimientos sociales que van a estar marchando, van a estar congregándose luego durante la tarde-noche de este mismo lunes, desde el Congreso hasta la emblemática Plaza de Mayo de Argentina. Vamos a hablar de inmediato de otros temas. Hablamos ahora de Europa. La Fiscalía de la ciudad de Agrigento, eso es en Sicilia, en Italia, ha abierto ahora una investigación contra el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini. Dicen que es por haber detenido durante 5 días a más de un centenar de migrantes en Catania. Salvini ha calificado de vergonzoso que ahora se le investigue por lo que él considera es la defensa de las fronteras italianas. Si hacemos un poco de memoria, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, es una dependencia de Naciones Unidas, si hacemos referencia al programa ACNUR, instó durante el reciente fin de semana a Italia a permitir el desembarque de los migrantes que estaban varados en el barco Diciotti de la Guardia Costera Italiana y a la Unión Europea a recibirlos para poder ser relocalizados de forma urgente y también redistribuidos durante todo el continente europeo, durante todo el viejo continente. Ahora bien, las reacciones ante ello no se han hecho esperar. Vamos a revisar de inmediato algunas informaciones que han circulado en los diferentes medios de comunicación. Luego nos vamos con las reacciones. HuffPost titula: la justicia italiana abre una investigación contra Matteo Salvini, ministro de Interior, por la retención de los migrantes del Diciotti. Si vamos al detalle, la justicia ha abierto entonces esta causa contra el funcionario italiano, es precisamente contra el ministro de Interior, Matteo Salvini, por lo que dicen es el secuestro de personas y detenciones ilegales, además de abuso de poder en medio del caso de los migrantes retenidos a bordo del barco Diciotti. Eso lo han anunciado durante este fin de semana. Lo han anunciado incluso las propias autoridades judiciales ante los medios de comunicación de Italia. Salvini publicó la noticia en las redes sociales y dijo que estaba preparado para un hipotético interrogatorio. Vamos a ver qué fue lo que dijo. La declaración la recogen medios de comunicación y abro comillas: el fiscal de Agrigento ha pedido oficialmente mis datos. Se pregunta Salvini, ¿para qué? Que no pierde el tiempo, se los doy yo. Matteo Salvini, nacido en Milán el 9 de marzo de 1973, residente en Milán, nos reservamos incluso la vía, ciudadano italiano, y esto ha escrito incluso con ironía el propio ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini. Hay otro medio de comunicación europeo que también le hace el seguimiento correspondiente, portal ABC. Vamos a ver cómo están titulando. Medio de comunicación español: malestar en Europa por los constantes desafíos de Salvini. El caso de la nave Diciotti refuerza así al ministro de Interior, Matteo Salvini, en Italia, pero en el exterior Italia está hoy más aislada, más lejos de Europa incluso, y con peor imagen. Dentro del país, Salvini recibe la creciente solidaridad de la derecha e incluso de intelectuales como el escritor, por ejemplo, Marcello Benesani. Decía, incluso en un medio de comunicación, a una de las publicaciones que había hecho: pobre Italia, hoy defender la patria es un delito, Italia está aplastada entre Europa y los inmigrantes. Ahora, desde fuera, disgusta el permanente y creciente desafío del gobierno populista italiano contra la Unión Europea. Ante los permanentes lamentos de Italia, el comisario de la Unión Europea para las Migraciones, Dimitri Avramopoulos, ha hecho esta advertencia tras el caso Diciotti, y acá me permito abrir comillas: los políticos italianos deben poner fin al juego de las acusaciones. Atacar a la Europa significa dispararse en los pies. Y allí cierro las comillas para esta frase que ha dicho el integrante de este Consejo Europeo. Ahora, mientras tanto, en Italia está creciendo cada día más la inquietud hacia lo que muchos observadores consideran es una deriva de Italia con un protagonista xenófobo que está causando incluso un conflicto entre los poderes del Estado, como se ha visto ya en el conflicto de la nave Diciotti. Y esto es lo que está publicando este medio de comunicación de España, portal ABC. A esta hora, uno de nuestros corresponsales en Europa tiene toda la información, Sergio Rodrigo.
Italia, la investigación del primer ministro Matteo Salvini sigue generando la indignación de muchos, pero también está generando ya algunas fracturas dentro del gobierno de coalición con el movimiento 5 Estrellas, que mantienen este gobierno italiano desde hace 3 meses. Ahora la decisión de la Fiscalía italiana de investigar a este ministro italiano por secuestro, abuso de poder y detención ilegal de más de 100 migrantes en el puerto de Catania está generando también el rechazo de algunos de sus socios de gobierno. Todo esto en un momento en el que la Organización Internacional de las Migraciones alerta de que más de 1.500 personas han fallecido en el Mediterráneo central en lo que va del año 2018 y que mientras el Mediterráneo sigue prácticamente sin ningún tipo de operativo de rescate, mientras los países de la Unión Europea siguen discutiendo quién debe acoger a estas personas en tránsito que ahora han sido desembarcadas en Italia, pero que ha generado sin duda el malestar de colectivos sociales que piden que dimita a este ministro. Sin embargo, la Fiscalía ahora lo investiga por estas 3 causas, la principal de ella por abuso de poder al mantener retenido de forma ilegal a más de 100 migrantes en el puerto de Catania en una embarcación de la propia guardacosta italiana. Sergio Rodrigo, corresponsal de Telesur en el viejo continente, corresponsal de Telesur en Europa. Despedimos esta conexión digital meridiana por esta jornada. Tenga buen lunes. Los despedimos con una información realmente de alerta, porque en la República Democrática del Congo pareciera que el ébola vuelve a surgir, resurge. Hasta el momento van 72 personas que sufren las consecuencias, que han sufrido las consecuencias de este virus. Imágenes de referencia y con ellas despedimos. Será hasta la próxima. Buen inicio de semana.